Vamos a pedir a los intervinientes que se individualicen. Señor fiscal. Muy buenos días, magistrados, magistradas, disculpando la demora. Fiscal titular de la causa, Juan Sebastián de la Fuente Córdoba, con domicilio y forma de notificación ya registrada en el tribunal, y me acompaña. Buenos días, magistrado. Comparece Constanza Díaz, abogada de la Unidad de Vigilancia Institucional, Fiscalía Regional de Valparaíso. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, magistradas. Por el Consejo de Defensa del Estado comparece el abogado Javier Rojas Meriarcos. Buenos días, señoría. Buenos días, magistradas. Comparece Joana Montero Quintana, querellante de la víctima y querellante don Diego, y abogada de la víctima don Ezequiel, que voy a mantener sus identidades por razones de seguridad. Muy bien. Buenos días, magistrados. También por el querellante Diego y por la víctima Ezequiel, Lorenzo Bremuncuru Quiñenahuel. Abogada. Buenos días, señor presidente. Magistradas, comparece Silvana María Ángel Cavada, querellante por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. También por el INDH comparece Javiera Tapia Pérez. Buen día. Buen día, Javier. Por la defensa. Buenos días, señor presidente. Buenos días, sus señorías. Por la defensa de don Mario Guzmán Yuri, el abogado Juan Carlos Manríquez, y me acompaña también la señora. Buenos días, magistrado. Buenos días, magistradas. Por igual defensa comparece Ana Carolina Printrupa Amonde. Buenos días, magistrado. Buenos días, magistrada. Abogado Hernández Navarro, por mi defendido el Mario Arancibia González. Bien. También dejamos constancia de la presencia de ambos acusados en la sala. Bien, el tribunal deliberó de conformidad a la ley y la decisión adoptada es la siguiente. Viña del Mar, 15 de febrero de 2023. Vistos. Reunida esta sala el Tribunal de Juicio Oral Penal de esta ciudad, y habiendo deliberado después de haber clausurado el debate de rigor de conformidad con lo dispuesto en los artículos 339 y 343 del Código Procesal Penal, ponderando todas las pruebas rendidas durante el transcurso del mismo con arreglo a las normas contenidas en los artículos 297 del mismo cuerpo legal, ha llegado a la siguiente decisión. Primero, que es posible dar por establecido los siguientes hechos. El 22 de octubre de 2019, en horas de la tarde, en el contexto de las manifestaciones sociales que se desarrollaban en el país, en el sector de las plazas Vergara y Sucre de esta ciudad, los funcionarios de Carabineros, capitán Mario Alejandro Guzmán Yuri y sargento primero Mario Alejandro Arancibia González, hicieron uso injustificado de sus armas de servicio, pistolas marca Taurus, modelo 917, números de serie TEZ02028 y TEZ01869, respectivamente, percutiendo el armamento en múltiples oportunidades. En dichas acciones infringieron lo prescrito en la circular 1832, de fecha 1 de marzo de 2019, actualización de instrucciones sobre protocolo de uso de fuerza por parte de Carabineros, publicada en el Diario Oficial del 4 de marzo de 2019, vigente a la fecha de los hechos. Producto de los disparos efectuados por Mario Alejandro Arancibia González, se ocasionaron los siguientes resultados lesivos. 1. Diego Tomás Barrientos Leito, lesiones graves, fractura de primer, segundo y tercer metacarpiano de la mano izquierda. Segundo, Andy Palma Donoso, lesiones de carácter grave, consistente en herida de bala en pierna derecha. 3. Daniel Eduardo Carroza Cisterna, lesiones de carácter grave, consistente en herida en hombro derecho. 4. Pablo Felipe Navarrete Olavarría, fractura de peroné de pierna izquierda, calificada como lesión de carácter grave. 5. José Miguel Canelo Fuentealba, quien resultó con lesiones de carácter grave, consistente en fractura de dedo meñique de mano izquierda. 6. Ezequiel Antonio Barahona Bugueño, lesión de carácter grave, consistente en fractura en tercio inferior de fémur con pérdida de tejido óseo por impacto de proyectil. Por su parte, Francisco Alberto Cruzat Segovia resultó con lesiones de carácter grave, consistentes en fractura de peroné de pierna derecha, mientras que Guillermo Eduardo López Vargas fue diagnosticado con lesión en su rodilla, calificada como grave. Segundo, que la unión lógica y sistemática de los hechos consignados en el razonamiento anterior permitan al tribunal circunscribirlos en las siguientes figuras penales. A. Disparos injustificados previsto y sancionado en el artículo 14d en relación a la letra B del artículo 2, ambos de la ley 17.798, toda vez que se demostró con la prueba de cargo rendida que durante la manifestación social que se desarrollaba la tarde del 22 de octubre de 2019 en el sector de las plazas Sucre y Viña del Mar,
los acusados funcionarios de Carabineros en servicio hicieron uso en la vía pública de sus armas de fuego, pistolas Taurus 9 milímetros. Lo anterior fue ejecutado en contravención al instructivo sobre aplicación de la fuerza, contenido en la circular 1832, documento 30, vigente en esa época, que autorizaba el uso de armas letales solamente en el evento que debiesen enfrentar una agresión activa potencialmente letal, lo que no era el caso, por lo que no se encontraban facultados para disparar sus pistolas de servicio. B. Delito de lesiones graves, descrito en el artículo 397, número 2 del Código Penal, cometido en contra de Diego Tomás Barrientos Leighton, Andy Palma Donoso, Pablo Felipe Navarreto Lavarría, Daniel Eduardo Carroza Cisterna, José Miguel Canelo Fuentealba y Ezequiel Antonio Barahona Bugueño, toda vez que el sargento Arancibia González disparó su arma de fuego, con la cual originó lesiones de carácter grave en las personas mencionadas, que les produjeron enfermedad o incapacidad superior a 30 días. Tercero, que en lo concerniente a las lesiones graves sufridas por Francisco Cruzat Segovia, la prueba rendida por los acusadores no permitió sustentar el cargo dirigido en contra del acusado Guzmán Yuri, en especial teniendo presente que el relato del dicho testigo sobre su ubicación en el sitio del suceso al momento de ser herido y el reconocimiento que habría efectuado de su agresor fueron variables e inconsistentes. Asimismo, las imágenes de video C0028 reproducidas en la audiencia, coetáneas al momento de los disparos de los funcionarios policiales, solo captan los instantes posteriores en que dicho afectado es asistido por un tercero, no habiendo otros antecedentes que disipen la duda razonable, por lo que estos sentenciadores no han adquirido la convicción legal para acceder a la petición de condena solicitada por los acusadores. Similar determinación se adoptó respecto de la víctima Guillermo Eduardo López Vargas, cuya incomparecencia al juicio oral y su inasistencia a diligencias investigativas han impedido adquirir convicción sobre la imputación fehaciente e inequívoca hacia la persona del acusado Arancibia González, no pudiendo la restante prueba de cargo suplir dicha falta, por lo que a su respecto se dictará decisión absolutoria. Cuarto, que en cuanto al delito de apremios ilegítimos con resultado de homicidio frustrado, previsto y sancionado en los artículos 150d en relación al artículo 150e número 1 del Código Penal, con los antecedentes probatorios en primer término no se demostró su existencia, toda vez que los acusados no se encontraban cuidando ni custodiando a las personas que resultaron lesionadas ni las tenían bajo su control, de forma tal que estuviesen en condiciones de infligirles tratos crueles o atentaran en contra de su dignidad humana. Asimismo, no se ha justificado el ánimo específico de causar una aflicción o padecimiento más allá del daño corporal propio de una conducta lesiva, como la de lesiones graves, acreditada respecto de uno de los enjuiciados. Tampoco se ha demostrado, más allá de toda duda razonable, la intención dolosa de causar la muerte a las víctimas dadas las circunstancias en que el agente activo hizo uso de su arma de fuego, la ubicación y naturaleza de las lesiones inferidas, no necesariamente mortales, según se explicará en el fallo, por lo que no se ha tenido por configurado el resultado imperfecto homicida propuesto por los acusadores. Quinto, que asimismo y en lo concerniente al delito imputado a Mario Alejandro Guzmán Yuri, consistente en falsificación de instrumento público, previsto y sancionado el artículo 193, número 4 del Código Penal, se ha descartado toda vez que la prueba de cargo rendida no se pudo establecer que al momento de confeccionarse el parte de denuncia número 8638, el día 22 de octubre de 2019 a las 19:30 horas, este acusado faltase a la verdad en la narración de hechos sustanciales, al no demostrarse que en dichos instantes contara con la información de la existencia de personas lesionadas con ocasión del uso de su arma de servicio durante el procedimiento acaecido horas antes en el sector céntrico de esta ciudad. Para ello se ha tenido especialmente presente los testimonios de los encargados de redactar los partes policiales números 8638 y 2462, Tomás Depsit Fuensalida y Luis Correa Jaque respectivamente, y los registros horarios consignados en los datos de atención de urgencia emitidos por el Hospital Gustavo Frique, donde se consignan que las atenciones médicas a los lesionados de autos culminaron entre las 19:51 y las 22:42 horas del día referido,
que permite inferir que al momento de la realización del parte policial en cuestión, los diagnósticos médicos no se encontraban a disposición de Carabineros, no mencionándose tampoco en dichos documentos el elemento causante de las lesiones, situación que requirió para su comprobación diligencias posteriores, como las encargadas a facultativos del Servicio Médico Legal y a un perito del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones. Consecuente con lo anterior, se ha procedido además a descartar el ilícito de obstrucción a la investigación, contemplado en el artículo 269 bis del Código Punitivo, propuesto por la querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sexto, que los hechos consignados en el motivo primero precedente, así como la participación culpable de los acusados, al haber intervenido en los ilícitos en la forma inmediata y directa, según se prevé en los artículos 15, número 1 del Código Punitivo, se encuentran acreditados principalmente con los siguientes probanzas rendidas en la audiencia, con fotografías y videos que captaron los diversos instantes de lo acontecido el día y lugar de los hechos, algunos de los cuales fueron proporcionados por los testigos Diego Tapia Novión, Ignacio Herrera Vinimelis, quienes describieron los motivos de su presencia en el centro de esta ciudad, las interacciones desplegadas por los funcionarios de Carabineros y los manifestantes, según registraron en las imágenes que les fueron reproducidas en la audiencia, en especial el video C0028 de autoría del primero de los mencionados. Con los testimonios de los miembros de Carabineros de Chile, Bastián Insunza Gatica, René Rodríguez Carreño, Matías Ortega González y Alessandro Retamal Aravena, quienes describieron las funciones que les correspondió cumplir durante el servicio policial originado por el despliegue de una manifestación social acaecida en las plazas céntricas de esta ciudad el 22 de octubre de 2019, aludiendo, entre otros, a la actuación del contingente policial, al nivel de agresión de los manifestantes, el uso de elementos disuasivos, la carencia de los mismos y la orden impartida al sargento Arancibia de guardar su arma de servicio, dada por el primero de los nombrados. Por su parte, los afectados Pablo Navarrete Olavarría, Diego Barrientos Leighton, Daniel Carroza Cisterna, Andy Palmadonoso, Ezequiel Barahona Bugueño y José Miguel Canelo Fuentealba, incorporada de acuerdo al artículo 331, letra E del Código Procesal Penal, relataron las circunstancias en que el día 22 de octubre de 2021 se encontraban en el sector de las plazas Sucre y Vergara en el contexto de una manifestación social, durante la cual recibieron un impacto de bala que les originó lesiones, concurriendo hasta dependencias del Hospital Gustavo Frique, donde sus respectivas atenciones médicas quedaron registradas en los datos de atención de urgencia U0031717074, U0031707799, U0031707787, U0031707785, U0031707779 y U0031707805. Los testigos antes mencionados fueron posteriormente examinados por los peritos del Servicio Médico Legal, Alejandra Moreira Aguilera, Franklin Colina Bermúdez y el perito de reemplazo de la doctora doña Marta Pataquive Vilches, quienes concluyeron respectivamente que las lesiones sufridas por Ezequiel Barahona Bugueño, Pablo Navarrete Olavarría, Daniel Carroza Cisterna, Diego Barrientos Leighton y Andy Palmadonoso eran de carácter grave, con tiempo de sanación mayor a 31 días, compatible con la acción por arma de fuego de proyectil único. A lo anterior cabe agregar que ninguno de los mencionados peritos sostuvo que las lesiones constatadas fueran de carácter mortal, de no mediar atención médica oportuna. Igualmente, los miembros de la Policía de Investigaciones, Yasmín Cárdenas Jiménez, Miguel Vera Codelia, describieron en la audiencia las diligencias investigativas en las que tomaron parte, a propósito de una orden emanada de la Fiscalía de esta ciudad. En similar función participó el testigo Felipe Álvarez Oces, a quien se le encargó analizar imágenes de videos y fotografías provenientes de cámaras privadas y de seguridad pública, fijando en detalle el momento en que los acusados iniciaron los disparos con sus pistolas de servicio, describiendo con apoyo de material recopilado el accionar de Carabineros y de los afectados. A partir de las diligencias anteriores,
se solicitaron 2 pericias, una consistente en la sincronización y mejoramiento de los videos recopilados a cargo de Pablo Bravo Parada y la segunda encomendada a Mario Hernández Astorga, consistente en un levantamiento planimétrico del sitio suceso, del que derivó una infografía, donde se ubicaron a las víctimas y sus respectivas lesiones, a los acusados y las trayectorias de los disparos. Asimismo, adquirió relevancia la prueba pericial consistente en el informe balístico realizado por Héctor Rubén Díaz Orellana de la Policía de Investigaciones, demostrándose que el arma de servicio asignada al enjuiciado Mario Arancibia González había disparado el proyectil alojado en el cuerpo de Ezequiel Barahona Bugueño. Del mismo modo, se justificó en el juicio que ambos acusados eran funcionarios activos de Carabineros de Chile y que en la jornada del 22 de octubre de 2019 les correspondió cumplir funciones en el sector céntrico de esta ciudad y en el marco de una manifestación social, durante la cual hicieron uso de sus respectivas armas de fuego, usando munición fiscal, documentos 22, 23, 24, 25, 26 y 27, situación que posteriormente dio origen al parte de denuncia 8638, documental 8 del Ministerio Público, redactado por el teniente Tomás Depsit Fuensalida, siendo materia de investigación interna, documento 21, por parte de la capitana en retiro de Carabineros, Carolina Fernández Ponce, quien se constituyó en el sitio del suceso, efectuando una inspección ocular y tomando las fotografías a una cortina metálica y a una palmera, según confirmara al ser exhibida dichas imágenes en la audiencia. El análisis de toda la prueba de cargo rendida en el juicio oral será reproducida y analizada en la sentencia, en que se entregarán los fundamentos de la decisión asumida. Lo mismo se hará con las pruebas incorporadas como propias por las defensas, consistentes en testimonial, pericial y audiovisual, que no permitieron arribar a una decisión absolutoria como la impetrada por dichos intervinientes. Séptimo, que respecto de las circunstancias agravantes alzadas por el querellante Diego Barrientos Leighton, establecidas en el artículo 12, numerales 10 y 11 del Código Penal, serán desechadas toda vez que las circunstancias de conmoción popular y de ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad, respectivamente, no fueron aprovechadas por el acusado Arancibia González, toda vez que aquellas formaban parte del escenario que debió enfrentar como consecuencia del cumplimiento de su función policial durante la manifestación social del 22 de octubre de 2019, a la que debió concurrir junto a otros funcionarios de Carabineros, por lo que no resulta tingente atribuírselos de modo agravatorio en la ejecución de los delitos por los cuales resultó condenado. Octavo, que lo relativo a la alegación de la defensa de Arancibia González referido a la legítima defensa y el obrar en cumplimiento de un deber como eximente de responsabilidad penal, estas se han descartado en atención a la no concurrencia de los requisitos legales exigidos, lo que será explicado en la sentencia. Noveno, que en consecuencia el tribunal por unanimidad condena a Mario Alejandro Arancibia González como autor directo e inmediato, según lo prevé el artículo 15, número 1 del Código Punitivo, del delito de disparos injustificados previsto y sancionado en el artículo 150d de la Ley 17.798, y 6 delitos de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 397, número 2 del Código Penal, en las personas de Diego Tomás Barrientos Leighton, Andy Palma Donoso, Daniel Eduardo Carroza Cisterna, Pablo Felipe Navarreto Lavarría, José Miguel Canelo Fuentealba y Ezequiel Antonio Barahona Bugueño, ilícitos cometidos todos en grado de consumados en esta ciudad el 22 de octubre de 2019. Asimismo, el tribunal por unanimidad condena a Mario Alejandro Guzmán Yuri como autor directo e inmediato, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15, número 1 del Código Penal, del delito de disparos injustificados en grado de consumado, contemplado en el artículo 50d de la Ley 17.798, perpetrado en Viña del Mar en fechas antes mencionadas. Que se absuelve a Mario Alejandro Guzmán Yuri y a Mario Alejandro Arancibia González del cargo que los indicaba como autores del delito de apremios ilegítimos con resultado de homicidios frustrados, sancionado en el artículo 150d en relación al artículo 150e número 1, ambos del Código Punitivo,
que se decía habían cometido en esta ciudad en la fecha antes señalada. Que se absuelve a Mario Alejandro Guzmán Yuri del cargo impetrado en su contra como autor del delito de falsificación de instrumento público descrito en el artículo 193, número 4 del Código Penal, que se decía cometido en Viña del Mar el día 22 de octubre de 2019. Décimo, la sentencia definitiva será redactada por la magistrada doña Roxana Valenzuela Reyes y la audiencia de comunicación del fallo se verá a efecto por vía remota el día 27 de febrero próximo a las 13 horas, quedando los intervinientes notificados en este acto de la resolución. Se indica el RIT de la causa, que es el 411 del año 2022, y la integración de la sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar. Esto es los magistrados don Claudio Espinosa Senjo, las juezas doña Roxana Valenzuela Reyes y doña Rocío Oscarisco Yarte. Esa es la decisión del tribunal. Corresponde abrir debate en los términos indicados en el artículo 343 del Código Procesal Penal para los efectos de debatir respecto de las circunstancias ajenas al hecho punible y demás relevantes para la determinación y cumplimiento de las penas. Tiene la palabra el señor fiscal del Ministerio Público. Gracias, magistrado. Voy a partir por el mayor don Mario Guzmán Yuri. Voy a solicitar, entendiendo que a don Mario Guzmán lo beneficia el atenuante el 11 número 6 del Código Penal, atento a su extracto de filiación y antecedentes, su señoría, la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, accesorias del artículo 29 del Código Penal y costas de la causa. Respecto del señor Mario Arancibia, voy a solicitar de igual manera, entendiendo que lo beneficia el atenuante el 11 número 6 del Código Penal, atento a su extracto de filiación y antecedentes, su señoría, sin anotaciones penales, ambos imputados, solicitar la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, accesorias ordinarias del artículo 29 del Código Penal y costas de la causa. Respecto del delito de lesiones graves cometido en contra de las víctimas ya señaladas por sus señorías, entendiendo que resulta la aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal, se le imponga una pena única de 5 años de presidio menor en su grado máximo. También accesoria al artículo 29 del Código Penal y costas de la causa, entendiendo su señoría en especial consideración la naturaleza de las lesiones ocasionadas a la víctima, el hecho de que sean 6 las víctimas que se le están imputando al señor Mario Arancibia en relación a la extensión del mal causado y la afectación que produjo en las víctimas, el hecho de ser víctima de los delitos ya condenado el señor Arancibia. Esa sería la solicitud de pena, magistrado. Y en cuanto al extracto, ya lo pedí pedí por los dos. Pedí disparos y lesiones graves por el señor Arancibia y disparos por No lo escucho, por favor. Guzmán Yuri. Sí, es que los pedí. Esa es la pena solicitada por el Ministerio Público. Muy bien. ¿El extracto de filiación a lo magistrado, sí, el extracto de filiación lo tenía digital y no lo traje, pero tienen 11.6, su señoría, ambos imputados, y lo haré llegar, su señora, con esta lectura o esta mención más que resumida que le he hecho al tribunal, entendiendo que no es un hecho discutido. No es un hecho discutido, magistrado, y lo hago llegar vía correo electrónico al tribunal terminando la audiencia. Muy bien. ¿El abogado del Consejo de Defensa del Estado? Sí, por las mismas razones, su señoría, para efectos de economía procesal, hago las mismas peticiones punitivas, teniendo eso sí presente, su señoría, las limitaciones de concesiones de penas sustitutivas cuando se excedan, en el caso de 5 años, el total de las penas. ¿Abogada querellante? Señoría, con respecto al querellado don Mario Arancibia González, esta parte en virtud del artículo 397, número 2 y 351 del Código Penal, Procesal Penal y el primero Código Penal, solicita la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, en virtud de la naturaleza de la lesión causada por Diego y las consecuencias de ello, ya que mi representado nunca va a recuperar la sensibilidad y la movilidad de su mano izquierda. La pena que solicita es solamente por
la víctima que usted representa o por el total? Porque Sí, por la víctima que yo represento, señoría, como querellante. 7 años. Ya. ¿Cómo llega a esa- Entendemos también, disculpe, entendemos también que las considerandos del veredicto establecen la responsabilidad penal de más de una víctima. Ya, muy bien. Como hay una figura ahí reiterada. Sí, ya. Lo entendemos. ¿Qué más? ¿Solo eso? Las costas de la causa y las penas accesorias correspondientes. Instituto de Derecho Humano, doña Javiera. Gracias, su señoría. Sí, respecto al delito de disparo injustificado y tal como lo planteamos en nuestra acusación particular, vamos a solicitar la pena de 5 años y 1 día respecto a ambos acusados en virtud también de el artículo 17 de la letra B de la Ley de Control de Armas, que sanciona, tiene reglas de penalidad o de determinación de pena especiales, y que en ese artículo que ya acabo de aludir prevé también precisamente la determinación de pena respecto al delito del artículo 14, letra D. Por ende, su señoría, solicito dicha pena para ambos acusados. Y respecto a el delito de lesiones del artículo 397, número 2, solicito igual pena que el señor fiscal. Entendiéndose, sí, por supuesto, la aplicación del artículo 74 del Código Penal para su determinación final. Sí, el fiscal invoca el artículo 351 y usted la acumulación material del artículo 74 del Código Penal. Sí, puede ser el 74, el 351 respecto al delito de lesiones. Nosotras respecto al delito de disparo injustificado vamos a acudir al artículo 17, letra B de la Ley de Control de Armas. ¿Qué dice? No es otra cosa. Ya, si nos puede explicar, abogada, cómo llegan las penas, porque tenemos una duda acá. Respecto al primer delito. ¿Sí? No. El delito de lesiones. Ah. Las lesiones. ¿Cuánto pidió hoy? ¿Pero es el 17B? Mira, léelo con calma. Porque pide una pena de 5 años y usted pide que apliquemos una pena única, en definitiva. Eso entiendo. O 5 años por cada delito de lesiones, porque no estaríamos dentro del margen. No, su señoría, sí. Como pide aplicación del 74. Es la 5, disculpe, son los 5 años por la totalidad de las lesiones, entendiendo también que en este caso también es pertinente la aplicación del artículo 17, letra B, en la medida en que las lesiones se causaron con arma de fuego que están establecidas en el artículo 2 de la Ley de Control de Armas. Pero la pena total que solicito es la de 5 años, plegándome a la petición del fiscal. Muy bien. Ya. Defensa 1. Gracias, sus señorías. Bueno, conociendo la decisión del tribunal y habiendo sido absuelto nuestro representado y condenado solo por un cargo, vamos a partir por el análisis de la pena que ha propuesto el Ministerio Público y luego el Consejo de Defensa del Estado para hacernos cargo al final de la propuesta particular del INDH. Su señoría, adelanto, nuestra conclusión es pedir por el delito de disparos injustificados que sus señorías han dado por establecido la pena única y total de 445 días de presidio menor en su grado mínimo, la cual debe tenerse por cumplida por el igual tiempo que nuestro representado
ha permanecido en prisión preventiva en primer lugar y luego con arresto domiciliario total. La razón de esta conclusión es la siguiente, señoría. Como hemos oído, efectivamente esta conducta está tipificada en la letra D del artículo 14 de la Ley de Control de Armas. A nuestro parecer, en este caso, dándose por establecidos los hechos, que se trata de un mismo autor, de 10 disparos, entendemos, que no han afectado a víctima alguna, con sujeto único, esto es, identidad de sujeto, para estos efectos entendiendo unidad de dolo, unidad de conducta, unidad de lesión jurídica, que si se acepta la tesis de que era la seguridad pública, y en el fondo entender que existe la misma intencionalidad o el mismo ánimo, se trata de lo que se conoce como un concurso ideal propio. Bajo ese efecto no se aplica el artículo 75, la 74, sino que el artículo 75 del Código Penal. Y para los efectos del quantum de la pena, siendo diversas conductas del mismo sujeto, cada una calificables a título individual, pero con los datos que he referido, que configuran esta pluralidad de hechos, pero que se consideran uno solo, entonces en ese caso rige la regla del inciso segundo del artículo 351 del Código Procesal Penal, que establece que cuando se trata de simples delitos de la misma especie, debe considerarse uno solo, aumentada en 1 o 2 grados según la naturaleza del hecho. Desde ese punto de vista, nosotros entendemos que además rige a este efecto 2 atenuantes. El 11 número 6, que ha referido el señor fiscal y el Consejo de Defensa, que los demás colegas no han refutado, y el 11.9. ¿Por qué el 11.9? Colaboración sustancial a esclarecer el hecho. Porque el señor Mario Guzmán siempre estuvo dispuesto a declarar, participó de las diligencias hasta las que fue necesario, en el estrado prestó declaración, renunció a su derecho a guardar silencio, facilitó incluso el trabajo de la policía respecto del origen, autoría, dirección y ángulo de los disparos, y el único diferendo dijo relación con la posición de la víctima, señor Cruzat, respecto de la cual el tribunal lo ha absuelto. Entonces, desde ese punto de vista, entendemos que lo que el señor Guzmán ha hecho es facilitar la persecución, ayudar a que la autoridad policial y en este efecto investigativa hiciera su trabajo, no dispensar mayores recursos para el Fisco de Chile y colaborar además efectivamente a que su señoría pudiera obtener una convicción en ese sentido condenatoria sin un mayor esfuerzo. De ese punto de vista entendemos, señoría, que aplicado el marco penal, en segundo término, lo que plantea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el límite del inciso cuarto del artículo 17 de la ley, digamos, de control de armas, no se aplica en este caso porque se hace 2 distinciones. La primera, cuando se causaren lesiones, y en este caso estamos claros que el señor Guzmán no se le atribuye lesión alguna, ningún daño. Y desde el lugar en que dispara, se trata si bien de un lugar abierto y de una misma conducta, en consecuencia sin causar otro resultado lesivo, no debe aplicarse la limitación de la posibilidad de reducir el marco penal, sino que hay que recurrir a las reglas generales. Siendo así, su señoría tiene la siguiente posibilidad: fijarla entre los 61 y los 540, nosotros creemos que es más condigno los 445 días y pena cumplida, o bien, en el mayor de los casos, presidio menor en su grado mínimo, que son 3 años. Y si fuera, de 61 a 540, que 61 a 540, presidio menor en su grado mínimo. Si ese fuera el caso, entonces por el saldo de pena que le correspondería versus el abono, entonces procedería una medida alternativa de todas maneras de cumplimiento de condena, de la 18.216 o la medida equivalente que sea más condigna, por 2 razones. Primero, porque además de las atenuantes que hemos referido, su señoría consta además, el señor Guzmán Yuri consta con una profesión, cuenta con una función, está escolarizado, está casado, su señora es profesional, tiene hijos menores, tiene domicilio y redes de apoyo, y no se ve ningún otro antecedente que permita establecer que como consecuencia del cumplimiento de esta medida alternativa, él pudiera eventualmente verse en situación de cometer otros ilícitos o que no pudiera verse, en definitiva, combinado a no realizarlo. Como su señoría ha dicho, estos hechos han tenido ocasión a propósito de una situación de alteración del orden público y de protesta social en la cual no nos encontramos, razón por la cual se espera y todos esperamos que estas situaciones no vuelvan a ocurrir, razón por la cual las condicionantes que las gatillan no serían tampoco ningún antecedente para que estas ocurran. De otro lado, además, no existe ningún riesgo de que se vaya a evadir de la acción de la justicia, no vaya a cumplir la pena y parece ser la manera más condigna.
Para ese efecto, señoría, nosotros, si usted lo estima, y podemos compartirlo con los colegas, contamos con un informe social, pericial social, elaborado por doña María Alejandra Rodríguez Contreras, fechado en Santiago, 17 de junio del 22, que da cuenta de la historia vital, de la educación, las fuentes lícitas de ingreso, el domicilio, la situación conyugal, la situación paternal. El señor Mario Guzmán Yuri es padre de menores de edad en edad escolarizada. Contamos también con los datos que nos permiten probar que de él dependen y de su trabajo junto con el de su señora para poder mantener esos estudios y desarrollarse. Además, señoría, contamos, como bueno ha dicho la Fiscalía, con su extracto libre de anotaciones y por último también con su hoja de vida institucional que con anterioridad a estos hechos no reconoce mácula ninguna y en consecuencia es una persona de una muy irreprochable conducta anterior, si su señoría incluso optara por calificarla. De ese punto de vista nosotros creemos que es más condigno aplicarle específicamente esa pena. Por último, en la conclusión y síntesis profesional de la experta doña Marisol Rodríguez Contreras, se ha dicho que de todo lo indagado por ella, se concluye que don Mario Guzmán Yuri posee arraigo social y familiar, cumple las condiciones para continuar en libertad con el transcurso de la investigación y o del cumplimiento de una pena en un régimen alternativo, así como para acceder a una sanción no privativa de libertad en el supuesto de una sentencia condenatoria, que es lo que hoy nos enfrentamos por uno solo de los cargos. Adelanto también, señoría, que nosotros entendemos que por estas condiciones y eventualmente la prognosis de pena y de estas medidas alternativas o forma alternativa de cumplimiento de la condena, también la intensidad de la necesidad de cautela ha bajado. Adelanto que ya una vez terminada esta parte de la audiencia, por razones de economía procesal, también solicitamos se debata la modificación de la medida cautelar a la que se encuentra sometido nuestro representado, que es el arresto domiciliario total. Está en arresto domiciliario total ya hace 145 días, el previo de los 445 que he referido, o sea, los otros 300 y algo, fueron en prisión preventiva. Entendemos nosotros que a estas alturas sería más condigno, si bien su señoría dijera que no quede sujeto a medida cautelar alguna, podría ser simplemente el arraigo nacional y la firma mensual, que estimamos podrían ser las que aseguren el cumplimiento efectivo de la pena, sin perjuicio de los recursos que en su minuto eventualmente pudieran intentarse. Tenemos el pendrive, señoría, si los colegas lo necesitan también para compartir la información a la que me referí. Muy bien. Y también con el tribunal. Gracias, señor. Tiene la palabra la defensa 2. Gracias, su señoría. Respecto a la sentencia que se está condenando a mi defendido, su señoría, esta defensa estima que debe cumplirse de acuerdo a la norma establecida, o sea, debe sancionarse de acuerdo a la norma del artículo 75 del Código Penal en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal, ya que estamos frente a delitos de la misma especie y habría que aplicar la pena más gravosa de acuerdo a lo establecido en dicha norma. Ahora, no se le entiende lo que dice. Por favor, más cerca del micrófono. Perdón, si puede repetir porque no lo entendimos acá. Corresponde, estoy de acuerdo con mi colega, en que se habría que aplicar el artículo 75 del Código Penal en cuanto a la aplicación de la pena, su señoría. Artículo 75. 75. ¿Ya? En relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal. Ya. Segundo, que en este caso, señoría, no estimo necesario que se contenga al máximo la pena solicitada por en el caso de derechos humanos y que ha solicitado también la Fiscalía por el delito de disparo injustificado, ya que se estaría aplicando al máximo la pena y sin considerar en este caso los atenuantes que favorecen a mi defendido. Igualmente estimo que fuera la buena conducta anterior que no ha sido discutida en estrados por las otras partes, también de aplicarse a la 11 número 9 del Código Penal, esto es la colaboración que él ha tenido en todo momento con la investigación penal que se ha llevado en su contra. Él ha concurrido a todas las instancias de este juicio, tanto en la parte investigativa como en estas audiencias. Hay constancia que él ha cumplido a cabalidad el arresto total que tiene en su domicilio, que lleva más de 1 año y 2 meses. En principio estuvo en la Unidad de Fuerzas Especiales, o sea, actual COP, y después en su domicilio. Entonces, hay un atenuante que también debería ser calificada. Por lo mismo, también estimo que la buena conducta anterior que se está alegando su señoría debería ser muy calificada porque él tiene una hoja de vida impecable, no registra ningún tipo de sanciones, ha sido un funcionario ejemplar. También es un funcionario que está casado con una funcionaria de Carabineros, tiene 2 hijos menores de edad, él tiene una profesión que ha cumplido siempre en muy buena forma
y por ello se hace acreditable a que se le dé también los beneficios que establece la 18.216 en su oportunidad. Esto es, ya sea la revisión de condición de la pena o la libertad vigilada según fuere el monto de la pena que se le asignara a su señoría. Para estos efectos, en su oportunidad se acompañó y consta ante el juzgado de garantía un informe social en que están dadas las condiciones de su conducta, de su estabilidad en el hogar, de que es una persona normal, que cumple con sus obligaciones tanto laborales como en el hogar y no tiene mayores antecedentes al respecto que puedan ser en su momento calificadas como no adecuadas para el beneficio que se está solicitando su señoría. Ya, ¿ese informe que usted señala lo tiene? ¿Perdón, señoría? ¿El informe social? Sí, señoría, se lo voy a buscar porque fue acompañado ante el juzgado de garantía, señoría. Tiene que acompañarlo acá, este otro tribunal. Vale. Tendría que acompañarlo para darlo. Tiene que incorporarlo como corresponde. Voy a incorporar, señoría, entonces. El abogado lo tenía de forma digital y dio lectura. Ya, después lo incorpora. Después lo acompaña materialmente, a eso me refiero, el antecedente. Pero necesitamos que lo incorpore mediante la lectura resumida del documento o las conclusiones del mismo. ¿Ya? Dice que está acompañado del Tribunal de Garantía, pero ese es otro tribunal. Así que corresponde que lo acompañe acá. Vale, señor. Quería incorporar entonces en este momento el informe psicosocial que fue efectuado por la perito doña Rosa María Labarca Cardoso, trabajador social, y doña Verónica Alvarado Castro, psicóloga. Este fue efectuado el día, la fecha de evaluación desde el día julio del 2022 y fue entregado el 6 de julio del 2022. Antecedentes individuales: Mario Alejandro Arancía González, da todos sus datos, fecha de nacimiento. Las conclusiones, basta. Nacionalidad. El grado, sargento mayor de carabineros. Motivo de la evaluación: de acuerdo a lo requerido por el abogado defensor particular de la ciudad de Valparaíso, Hernán Benavides Navarro, servicio de evaluación psicosocial pericial del señor Mario Arancía González, con el objeto de establecer si el referido presenta las condiciones psicosociales para solicitar al tribunal competente cambio de medida cautelar por otra que potencie su proceso de reinserción, por lo que se evaluará grado de peligrosidad para la sociedad, además de establecer si el referido
cuenta o no con los elementos suficientes para acceder a las penas sustitutivas contempladas en la ley 20.603. Da cuenta el procedimiento que se efectuó para efectos periciados. Puede dar lectura a la parte final, que es la parte Cuarto resolutiva, punto, que son las conclusiones. correcto. Largo de elaboración, el punto número 11, número romano, conclusiones y sugerencias. Referente a la evaluación psicológica pericial efectuada al imputado Mario Arancibia González y de acuerdo con el modelo de riesgo, necesidad, responsabilidad, es posible señalar que el evaluado presentó un comportamiento y vestimenta acorde al contexto de evaluación, siendo amable, respetuoso en su trato con las evaluadoras, cooperando durante el proceso de entrevista, respondiendo de forma fluida a lo que se le pregunta, entregando información importante a su desarrollo vital. Además, presenta un CI normal promedio con un predominio de pensamientos lógicos abstractos, siendo capaz de ordenar sus ideas, realizar comparaciones y semejanzas entre los objetos, además de generar conclusiones o deducciones basándose en su experiencia previa, pudiendo tener una visión crítica frente a distintas circunstancias. Presenta un juicio de realidad sostenido, descartándose la presencia de alguna patología psicótica, puesto que es capaz de diferenciar los hechos reales de los fantasiosos. Por lo demás, se descarta alguna patología de base respecto a trastornos orgánicos de ánimo o trastorno de personalidad que tienda a lo antisocial o disocial, pues desde la adolescencia ha mantenido un comportamiento apegado a las normas sociales, siendo esta la primera vez que presenta dificultades con la justicia. Según los test proyectivos aplicados, es posible referir que el evaluado no presenta índice de ser una persona violenta o que presente falta de control de impulsos, siendo más bien un hombre que mantiene rutinas de vida prosociales con patrones conductuales que se adhieren a las normativas sociales imperantes. Su autoconcepto se visualiza adecuado, mostrando confianza en sus propias capacidades, esforzándose por conseguir los objetivos que se han planteado, direccionado su energía y potencial en la consecución de estos. Su capacidad empática también se visualiza adecuada, teniendo como prioridad suplir las necesidades de terceros significativos, grupo familiar, antes que las personales. Se logra visualizar que el evaluado presenta conciencia valórica y de normas sociales, logrando aprender a partir de las experiencias pasadas, apreciándose disposición para afrontar una expansión y flexibilidad en cuanto a su pensamiento, teniendo una actitud de apertura frente a alineamientos y orientaciones entregados por terceros. Así también se observa capacidad para comportarse de forma adecuada en contextos normales. En cuanto a la figura de autoridad, el evaluado desde pequeño guió su conducta a través de normas y límites impuestos por sus padres, quienes se constituyeron como figuras de autoridad durante su primera etapa de desarrollo vital, así como también en el ámbito laboral. Ha sido capaz de ceñir su conducta a través de normas institucionales, desarrollándose dentro de una institución altamente normada y jerarquizada. Por consiguiente, y según la información expuesta, es factible exponer que a nivel psicológico posee las características personales para que pueda cumplir una medida cautelar en libertad, pues el evaluado no se constituye como un riesgo para la sociedad, ya que posee un adecuado control de impulso, canalizando de manera óptima sus afectos negativos, mostrando un patrón conductual que tiende a lo racional, por lo que es un perjuicio a su integridad personal y emocional el mantenerlo privado de libertad, dejando a su ser querido durante el difícil proceso que se encuentra enfrentado a nivel judicial. Respecto a la evaluación social pericial efectuada el imputado Mario Arancibia González, y de acuerdo con el modelo de riesgo, necesidad, responsabilidad, no se observan características parcialmente criminógenas, tales como historia delictual de larga data, actitudes favorables a la intervención y control, existencia de un patrón antisocial o perfil de personalidad antisocial. Por otra parte, en atención a la evaluación pericial realizada, se puede señalar que
que el imputado presenta un comportamiento y vestimenta acorde al contexto de evaluación, siendo amable y respetuoso en su trato con las evaluadoras, cooperando durante el proceso de entrevista, respondiendo de forma fluida a lo que se le pregunta, entregando información importante de su desarrollo vital. En cuanto a la capacidad de herencia, no se observan mayores problemáticas en el periciado, mostrando una conducta positiva para mantenerse y caminar y culminar rutinas, sin evidenciar problemáticas de interacción con figuras de autoridad. Cabe señalar que respecto a la motivación de cambios, se percibe en el sindicado un estado motivacional de apertura al mismo, observándose compromiso en ello. Sin embargo, puede que solo esfuerzo no sea suficiente y necesario, necesitando también el compromiso de su entorno cercano, en lo que jugará un rol fundamental su red de apoyo, que se evidencia como eficaz, constituida principalmente por su hermana, individualizada anteriormente, quien será estar dispuesta a apoyar al evaluado en el proceso judicial que señala en su contra y en el caso de aplicársele una sanción, cualquiera sea su naturaleza. Por otra parte, se observa en el evaluado herramientas y capacidades personales para mantener inserción laboral y familiar, lo que fortalece la posibilidad de mantención de conducta socialmente adaptada, contando con una residencia fija y plan de vida concreto con objetivos prosociales, los que se ven truncados debido al cumplimiento de la medida cautelar actualmente impuesta. Cabe señalar que las condiciones sociales y familiares del evaluado no configuraría nivel de peligrosidad para la sociedad, por lo que se recomienda cambiar medida cautelar a otra que no involucre reclusión total, de manera de resguardar su proceso de reinserción, asistencia a clase de manera presencial de la carrera de educación superior que actualmente se encuentra cursando y ejercicio de funciones parentales, además de que se logra corroborar la disponibilidad de residencia fija y establecida, como tampoco se detecta en el discurso del evaluado la existencia de pensamientos que validarían en el evaluado la posibilidad de fuga o no asistencia a las gestiones legales relacionadas con el su actual procesamiento penal. Por tanto, en virtud de los antecedentes recopilados mediante las distintas técnicas y metodologías descritas anteriormente, se concluye que el señor Mario Arancibia González posee ajuste social y normativo, contando con las condiciones requeridas como para solicitar cambio de medida cautelar de prisión preventiva en un establecimiento perteneciente a la Cárcel de Chile a otro que no involucrara la reclusión, resguardando de esta forma el ejercicio de su estilo de vida de carácter prosocial, además de contar con una baja probabilidad de reincidencia y con elementos que dan cuenta de adecuada capacidad para adherir y beneficiarse de una pena sustitutiva, como es la libertad vigilada intensiva contemplada en la ley 20.603 propuesta por su defensa. ¿Cuánto se puede informar, señor? Este informe que se acompañará hoy día, señoría, en el texto respectivo. ¿Qué más? ¿Concluyó sus alegaciones? ¿Perdón, señoría? ¿Va a alegar algo más? No, sino solamente la aplicación y que se considere en su momento el tiempo que haya recluido con privación de libertad total mi acusado, su señoría, el acusado, que es más de 1 año, 2 meses y días a la fecha. Los abonos. Sí, señoría, perdón, ¿me permite un asunto por un error involuntario, salvo que lo haya dicho? Quería que me autorizara a complementar solo en un punto lo que dije, que era respecto de la exención de costas, en el sentido que estimábamos que no era posible imponernos costas porque habíamos tenido un motivo plausible y no fuimos totalmente vencidos. Vamos a verificar que ya concluyó el abogado y le doy la palabra y después damos la palabra a todos los acusadores para que se hagan cargo. Gracias. ¿Qué más? En cuanto a las costas, señoría, en el evento que fuera condenado en costa, que desde ya solicita que sea excusado el pago de ellas, si así fuera posible, y se le aplicará el pago de las costas, que esta pudiera pagarse en forma diferida, dado que él no cuenta con un ingreso muy superior para estar pagando en forma total las eventuales costas que se fijaran, señoría. Manrique. Gracias, señoría. Quería complementar solo respecto de la petición nuestra, la exención total de las costas, por 2 razones. Primero, por haber tenido motivo plausible para litigar, lo que a nuestro juicio se hace efectivo a través de la absolución de la mayoría de los cargos que fueron levantados. Y en segundo lugar, por lo mismo no haber sido totalmente vencidos. Y en aquel cargo en el que hemos sido condenados, entendemos que al haber efectivamente un debate con fundamento plausible, también pedimos que se nos exima allí del pago de las costas, a menos que su señoría estima que sean establecidas y o reguladas prudencialmente y también se nos dé la facilidad para el pago en el periodo máximo que la ley permite. Gracias, señoría. Muy bien, ahora se da la palabra al acusador, señor fiscal, para que se haga cargo respecto de las circunstancias modificatorias y antecedentes que estime pertinente. Respecto del atenuante, el 11 número 9, eso sería que alegan ambos acusados. No lo escucho. Alto.
Gracias. Ahora sí, gracias. Respecto a la atenuante 11 número 9, que ambos imputados alegan ser dueños, propietarios de tal atenuante, nosotros como Fiscalía Regional de Valparaíso nos vamos a oponer a lo solicitado por la defensa, ambas defensas entiendo, por lo que entendí de la última alegación, entendiendo su señoría que ambos imputados durante la secuela del juicio justificaron el uso del arma de fuego. ¿Cómo puede su señoría reconocerse en tal evento el atenuante del 11 número 9, esta es la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, si es que justificaron el uso del armamento de fuego durante todo el juicio oral, su señoría? No supimos de su versión durante la investigación, sino hasta el día de hoy que declararon, por lo menos el señor Mario Guzmán Yuri. En ese orden de ideas, sus señorías, y habiendo los imputados negado su participación respecto del delito de disparos injustificados, que entiendo que no se configura el atenuante del 11 número 9. Respecto de la solicitud de pena de la defensa número 1, entendemos que el delito de disparos injustificados tiene que ser sancionado bajo la regla del artículo 17b, tal como lo señaló el INEH, de la Ley de Control de Armas. En ese sentido entendemos que hay un marco rígido. Con 11 número 6 entiendo que se debe aplicar la pena establecida para dicho delito, que serían los 3 años y 1 día, más todas las accesorias y que se solicitaron al iniciar mi alegato. Por lo tanto, entendemos que hay una prohibición de bajar en el marco legal, entendiendo que solamente lo beneficia el atenuante el 11 número 6, no el 9, y existiendo esta prohibición del artículo 17b para ambos imputados, su señoría. Respecto de la pena sustitutiva, entiendo que la nueva ley lo faculta, así que lo dejo a criterio del tribunal, su señoría. Y para ser honesto, no entendí la solicitud de pena que pidió la defensa número 2 como para poder hacerme cargo de lo que está pidiendo. Por lo tanto, esas serían las alegaciones que yo... que solicitó, por lo que yo entendí, que solicitó que fuera regulada dentro del marco, que fuera procedente cualquier tipo de pena sustitutiva. Por tanto, ok. tendría que ser un cúmulo de penas inferiores a los 5 5 años. inferior a los 5 años y 1 día. Ya, pero hago la misma alegación, entiendo que no lo beneficia el 9, sí el 6, que no es un hecho discutido, su señoría, y eso es lo que puedo decir de respecto de la defensa número 2. Pidió la calificación de la circunstancia del artículo 11 número 6 también. Sí, ha pedido calificación del 11 número 6, ¿las dos defensas? O No, solo la defensa número 2. ¿Sí? Sí, ambas defensas. Ya, magistrado, sí, evidentemente yo me voy a poner a la calificación de la atenuante del 11 número 6 o esta hipercalificación de la norma, su señoría. Ya se encuentra contemplada en el artículo 11 número 6 la irreprochable conducta anterior y premiarlo por tener una buena conducta a lo largo de su vida, su señoría. Entiendo que no procede. Usualmente yo lo que he visto es que personas de bastante edad que están siendo juzgadas y llegan hasta tal tramo de edad y no tienen antecedentes penales, se le ha calificado el 11 número 6, pero entiendo que respecto a esta atenuante no procede la calificación, su señoría. Por lo tanto, solicito sea rechazada. Gracias, señoría. Esta parte querellante se va a oponer al reconocimiento de la... Al micrófono, por favor, colega. Perdón. Esta parte querellante se va a oponer a la atenuante, al reconocimiento del atenuante del artículo 11 número 9, que como vuestra señoría bien sabe, exige sustancialidad, es decir, trascendencia, importancia, magnitud en la colaboración. Y entendemos, su señoría, que eso no se materializó en el presente juicio, principalmente por la justificación que dieron de sus actos, pero además porque el propio juicio fue de gran importancia en cuanto a la prueba, es decir, implicó una aportación de peritos, testigos, prueba documental, videos, que no fue de alguna manera aminorada esa carga procesal que exige nuestra jurisprudencia para el reconocimiento de esta atenuante en virtud de la acción o colaboración que se le exige al imputado. Más todo lo contrario, efectivamente tuvimos un juicio bien intenso y muy extenso en ese sentido. También entendemos, su señoría, que no procede respecto de la defensa del señor Arancibia el reconocimiento como atenuante muy calificada, porque justamente no se han incorporado antecedentes que califiquen esa atenuante de responsabilidad penal. Y en ese sentido, su señoría, solicito se tenga presente aquello y también tener presente lo señalado por el colega fiscal respecto a la ley 18.216 en cuanto a las limitaciones que se fijen respecto de los delitos que sean objeto de condena en el presente juicio. Gracias, señor. Muy bien. Querellante, abogada.
Señoría, desde ya nos vamos a oponer a cualquier solicitud o consideración de una pena sustitutiva para el querellado don Mario Arancibia González. Voy a desplegar esa solicitud ahora mismo en virtud del artículo número 1, inciso segundo de la ley 18.216, en estricta relación con los numerales B, C y D del artículo segundo y tercero de la ley 17.798, que es la ley de control de armas. También en relación con el artículo 70 y, la inaplicabilidad también del artículo 17B de la ley 17.798, 17.798, con respecto a que la comisión de los delitos establecidos, acreditados, ¿verdad?, en una condena, no pueden ser materia de sustitución de pena por la ley 18.216. Y en este caso se cumplen los requisitos legales, es una razón de texto legal, y la parte querellada no concurrió al Tribunal Constitucional para solicitar su inaplicabilidad. Con respecto a las circunstancias modificatorias establecidas en el artículo 11, número 9, también nos adherimos a las solicitudes por los mismos antecedentes. Don Mario Arancibia no solamente no fue a declarar a la PDI, sino que también en la secuela del juicio declaró justificando sus hechos, mostró una actitud más bien de defensa y no de colaboración con la investigación. Y solamente vamos a solicitar que se tome en consideración el 11 número 6, y no en su versión calificada, sino que en su versión normal, ordinaria, simple. Eso, señoría. Doña Javiera. Gracias, su señoría. Sí, respecto a las penas que esta querellante solicitó, y en virtud también del artículo primero, inciso cuarto de la ley 18.216, es que nos vamos a oponer a la sustitución de pena respecto a don Mario Arancibia González, entendiendo que se da el presupuesto legal ahí establecido que corresponde entonces a una pena efectiva, en virtud de la cuantía de la pena solicitada respecto a la ley de control de armas, y así lo establece el inciso cuarto de la ley de control de armas, que en el fondo impídenos dicha sustitución. Y respecto a don Mario Guzmán Yuri, si bien tiene una imputación al delito de disparos injustificados distinta a la situación de don Mario Arancibia González, en la medida en que no se le imputa lesividad en la ejecución del primer delito, sí corresponde la aplicación del inciso segundo del artículo 17, letra B de la Ley de Control de Armas. Por ende, atendido a la extensión del mal causado, puesto que se trata de 10 disparos injustificados dirigidos en un espacio público en la multitud, lo cual podría también incluso haber sido leído como una tentativa de otro delito, es que considero entonces que está justificada la pena solicitada por este interviniente. Por ende, también se le hace extensible lo previsto en el inciso cuarto del artículo primero de la ley 18.216. En cuanto a las atenuantes invocadas por ambos acusados respecto a la irreprochable conducta, este interviniente se allana a que concurra dicha circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, sin embargo no respecto a su carácter calificado, puesto que no hay antecedentes que permitan fundar dicha calificación. Por ende, su señoría, en ese sentido nos vamos a oponer a la petición de la defensa número 2. En cuanto a la atenuante de colaboración, quisiera simplemente recordar que durante el proceso investigativo de esta causa, en varias ocasiones, si mal no recuerdo 3 o 4 ocasiones, el señor fiscal solicitó autorización al juzgado de garantía para realizar una pericia morfológica. Sin embargo, después de 4 intentos de comparecencia por parte de los acusados, cuando concurrieron a dicha audiencia, se opusieron. Además, cuando fueron citados por la Policía de Investigaciones, tampoco
quisieron declarar acogiéndose a su derecho a guardar silencio, y también durante este juicio y también durante la investigación, cuando decidieron declarar, o en el caso de la defensa número 2 y el acusado Arancibia González decidió realizar la pericia de la reconstitución de escena, entregaron versiones que no ayudaron al esclarecimiento de los hechos. Así es que creemos que no se configura dicha atenuante, y que además durante el juicio la declaración de ambos acusados, como ya también lo dijo el abogado del Consejo de Defensa del Estado, justificaron este actuar y no colaboraron sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos, debiendo ser probados por otros medios probatorios, tales como los peritajes, los materiales gráficos y los materiales audiovisuales de cargo. Así es que por estas consideraciones voy a solicitar el rechazo de dicha atenuante. Muy bien. Las circunstancias que han sido alegadas en esta audiencia serán resueltas y comunicadas en la sentencia. Una de las defensas solicitó la revisión de la medida cautelar. Gracias. Voy a dar la palabra para que se haga cargo. Gracias, señoría. Muy brevemente, en representación de don Mario Guzmán Yuri, solicitamos respetuosamente al tribunal, y esperamos que nuestros colegas razonablemente lo acojan, se modifique la medida cautelar que pesa sobre don Mario Guzmán Yuri, esto es el arresto domiciliario total desde hace 145 días, luego de haber estado previamente privado de libertad por el saldo hasta 445 días, atendido que conforme a la regla del artículo 140, particularmente el inciso tercero, variando las circunstancias, el artículo 120 y el 155 del Código Procesal Penal, la necesidad de cautela puede ser satisfecha con medidas personales, cautelares, distintas al arresto domiciliario total, que de acuerdo al 19.1 de la Constitución y al 7 equivale a una detención total en su domicilio, puesto que los fines del procedimiento, esto es el cumplimiento de la eventual sentencia que su señoría dictare, o presentarse a las instancias recursivas si es que éstas fueran ejercidas por alguno de los intervinientes, aparecen aseguradas por las circunstancias del caso, las circunstancias particulares que hemos señalado previamente, esto es su arraigo social, vivir en la zona, tener propiedades, familias, señoras, hijos que estudian acá, ningún antecedente concreto de peligro de fuga, de sustraerse de la acción de la justicia, no cuenta para estos efectos con otras acusaciones o condenas que pudieran eventualmente afectar esa situación, y bajo ese punto de vista creemos que es entonces más condigno modificarla a un arraigo nacional y una firma mensual, conforme al artículo 155 del Código Procesal Penal, señoría. No me voy a oponer, magistrado. No se opone. No me opongo. No hay oposición de la Fiscalía, su señoría. Es razonable lo que pide la defensa. Lo dejo a criterio del tribunal, su señoría. Bien, los demás intervinientes. No, señoría, no nos oponemos. Su señoría, simplemente si es que es sustituida por arraigo y firma, esta querellante no se va a oponer a dicha solicitud. Bien, teniendo presente que no es una cuestión discutida, efectivamente variaron las condiciones. Tenía en su momento a la vista para el efecto de decretar la medida cautelar de arresto domiciliario total. El acusado Guzmán Yuri será condenado solamente por uno de los títulos de castigo de la acusación. El marco penal probable varía sustancialmente, así que la necesidad de cautela también es menor. Se va a acceder a la petición del abogado en orden a sustituirla por aquellas medidas establecidas en el artículo 155 del Código Procesal Penal. Esto es el arraigo nacional y la firma mensual. ¿Dónde sería esto? En la Fiscalía sería. Sí. ¿Estamos? La Fiscalía, ¿sí? En la Fiscalía. Fiscalía no hay oposición. Fiscalía de Viña del Mar. Viña del Mar. ¿Quiere decir algo? Sí. Solicito, señoría, si pudiéramos abrir debate con respecto a la medida cautelar de mi querellado, señora Mario Arancibia González. Ya. También se encuentra en la medida cautelar de arresto domiciliario total. Ya. Quisiera revisar esa medida, señoría. Y la firma mensual será los últimos 5 días de
cada mes. Bien, Gracias, y el señoría. arraigo nacional se va a oficiar al efecto. Bien, eso en cuanto a la situación del acusado, el señor Guzmán Yuri. Están pidiendo también debate respecto de la medida cautelar que pesa respecto del acusado, el señor Arancibia González. Vamos a abrir el orden de los acusadores para ver si el fiscal se hace... ¿Lo conversó usted? Yo no tengo, no magistrado. Usted no pida modificación. Solamente O usted. sea, yo si pediría una modificación sería de otra naturaleza, no la que está actualmente, pero me entiendo que la defensa tendría que Ya, vamos a... levantar esa discusión. Disculpe, señoría, Está usted pidiendo podría que- acercarse al micrófono porque aquí no se escucha. Disculpe, la parte querellante quiere ir a la revisión de la medida cautelar. Tiene la palabra. Señoría, quiero abrir debate con respecto a la medida cautelar que afecta al señor Mario Arancibia González, actualmente condenado en esta audiencia por los delitos de lesiones graves y disparo injustificado, y que esta parte solicita, señoría, se pueda reintegrar a la medida cautelar de prisión preventiva en la unidad policial correspondiente, debido a que no solamente fue condenado por los delitos, y son varios, la pena en estricto rigor en la condena va a ser alta y esta pena va a ser cumplida en forma efectiva. Es por ello, señoría, que solicito se pudiera modificar esta medida cautelar para que el condenado espere entonces su condena en prisión preventiva. Señor fiscal. Yo no voy a pedir prisión preventiva, magistrado. No. Yo no Ya, solicito prisión traslado. Sí, bien. Nada más. Bien, abogado defensor. Resulta improcedente en esta instancia solicitar el cambio de la medida cautelar, ya que aún no se ha dictado la sentencia efectiva que va a ser condenado mi representado, ya que de acuerdo a lo citado por esta parte, considerando el tiempo que ya ha privado su libertad total, más las otras atenuantes que se han solicitado, podría ser una pena que pudiera cumplir con los beneficios establecidos en la ley 1816. Y por lo tanto, no es el momento para discutir esa situación, señoría. Señoría, esta parte querellante significa que, o sea, quiere alegar antes del término del debate que no resulta procedente lo que solicita la defensa. Hay razón de texto legal y en virtud de que cambiaron las circunstancias, por lo que se autoriza desde ya a hacer esta solicitud, yo vengo en pedir y en reiterar, su señoría, que pueda pronunciarse sobre la pertinencia de la prisión preventiva. O sea, eso es lo que se estamos discutiendo ahora. Ya usted pide que en definitiva se intensifique la medida cautelar por la de prisión preventiva. Ya. Bien, el tribunal va a resolver. No va a hacer lugar a la petición de la querellante. Efectivamente han variado las circunstancias tenidas a la vista al momento que se fijó la medida cautelar de arresto domiciliario total respecto del acusado, el señor Arancibia González, pero también han variado en su favor en el sentido de que va a resultar condenado por menos cargos de aquellos por los cuales se había enderezado la acusación. Eventualmente podrían concurrir a su favor circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, eventualmente podría cumplir una pena de libertad. Es una cuestión que se encuentra pendiente de resolver, que el tribunal tiene que resolver respecto de la concurrencia o no de la circunstancia de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, que ha sido discutida por todos los intervinientes, y es por ello que el tribunal estima que la medida cautelar vigente cumple los objetivos para el objeto de garantizar el cumplimiento del acusado y de los actos sucesivos del procedimiento, y también se ha presentado todos los días a la audiencia de juicio. Estima que la medida cautelar es la adecuada en este caso. Bien. Así que se mantiene la medida cautelar vigente respecto a él. Para los efectos de la sentencia se va a realizar de manera remota. Se les reemitirá la ID. ¿Van a comparecer? ¿Fiscal? Algún reemplazo enviaré, magistrado. ¿Usted? Sí, solamente solicitarle nuevamente la hora a su señoría. Sé que es el 27, pero la hora a las 13. 13 horas. Muy amable, señor. Remotamente.
¿Ustedes igual? ¿Remota? O sea, voy a estar acá, así que quizás pueda estar presencial. Es que se va a realizar de manera remota. Ah, va a ser ya. Entonces es remota. Después ver si se va a incorporar a la audiencia. Abogados. Igualmente, señoría, comparecemos. Igual, señor, comparezco. Bien. Se cumplieron los objetivos de la audiencia, así que vamos a poner término al juicio oral. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, señor. Hasta luego, señoría.